Bueno, como primer punto del trabajo planteado por la profesora Ángela González, tenemos que hay que nombrar 5 características del modernismo que hayan influenciado en la vida cotidiana de las personas del siglo XX. Bueno, como primera característica, podemos ver que ser modernista no es necesariamente ser moderno ni seguir modas predominantes, sino más bien es tener un pensamiento un poco más allá, un pensamiento que busque cambiar la dinámica social y el desarrollo del comportamiento de las personas dentro pues de lo que es el día a día y de la rutina y este tipo de acciones que se supone debe tener la persona como ciudadano. Como segunda característica podemos tener que cambia en las personas el papel que se les da como trabajador y como personas en sí. Se introducen nuevas tecnologías para el consumo masivo. Esto hace pues que se empiece a cambiar lo que es la dinámica social y el trato hacia la persona. Como se introducen nuevas tecnologías, materiales, dinámicas en lo que es el desarrollo del trabajador, grupos sociales, comunidades que buscan un propósito. Todo esto lleva a que se le plantee o que se haga como una especie de reforma en el trato hacia la persona, no necesariamente positivamente ni negativamente, sino que pues tiene que cambiar definitivamente, pues ya que se cambia la manera en la que se produce, se necesita el consumo masivo, algo de cuestión capitalista. Como tercera característica podemos destacar que el modernismo no rechaza necesariamente a lo que es la modernidad. Se puede ver que se contradice muchas veces, ya que se podría suponer que el modernismo es algo totalmente opuesto a lo que es la modernidad, pero no es necesariamente así, puesto que la modernidad es una cosa que no está estable, no está estática, sino más bien va en constante cambio. Esto hace que el modernismo no pueda ajustarse a una crítica fija de lo que es la modernidad. Algunas veces se celebra, otras veces la rechaza o incluso la rebate, pero no hay una posición fija de lo que es el modernismo en cuanto a la modernidad. Como cuarta característica podemos destacar lo que es el arte, ya que es un exponente muy grande en cuanto se habla de modernismo. El arte modernista es un arte que rebate y que lucha contra lo convencional sin olvidarse necesariamente de este. Un ejemplo claro es Picasso, en una de sus obras que pondré ahí. Él rompe los esquemas de lo que es el arte y lo acostumbrado por él, con figuras un poco extrañas que hacen relación a lo que se entendería desde ese entonces y pues se destacaría como el arte abstracto, que él dice, o bueno, se muestra, sus críticos, se le dé al arte o se le atribuye al arte lo que es la obra, que la respuesta o el significado de la obra esté en ella misma y no se tenga que recurrir a fuentes externas ni a referencias para poder entenderla. Como última característica quería destacar una teoría o bueno, una idea acerca de la lingüística, que lingüística estructural se le llama, y surge de un pensador llamado Ferdinand de Saussure, y principalmente es que recurre a que la lingüística debe estar constituida en relación con la realidad. Lo que es el significado y el significante están necesariamente relacionados, unidos. Eh, y su significado surge a través de lo que se le denomina construcción arbitraria. Como tercer punto dice que de las 15 preguntas que presenta el texto anterior a modo de capítulo responde qué ideas políticas abrazaban a los modernistas y además seleccione 5 preguntas más y respóndalas. Eso no abrazaban ninguna idea política en sí, en realidad tenían muchas tendencias a seguir dependiendo del sujeto. Claro que había modernistas de izquierda y de derecha, pero ser modernista no necesariamente tenía que ser la razón por la cual una persona decide ser del bando derecho o del bando de izquierda, ni ninguna inclinación política ni de carácter social. Los modernistas antes de ser de algún bando social y político, primero que todo eran progresistas o buscaban el cambio en la dinámica social y del reconocimiento de la realidad a partir de las ciencias, las artes, la literatura, la música, el teatro, viéndolo desde cualquier otra perspectiva que no sea la que se mantenía hasta el momento.
Habían artistas claramente que se inclinaban por la derecha o la izquierda. Un caso es, por ejemplo, el de Picasso, por su inclinación a la izquierda. Y también habían otros que tenían convenios, alianzas con políticos dentro de sus obras, para resaltarlos. Una de las ventajas del arte es que está a la mano de cualquiera que quiera verlo, apreciarlo. Entonces es una cualidad muy atractiva para el poder político. Quizás no es el término adecuado, pero un modernista que es de izquierda podría reconocérsele como socialmente progresista, ya que pues pretende que la sociedad progrese, pero a través de una nueva vista de lo que es el mundo y la realidad. Bueno, las preguntas a resolver son las siguientes. ¿Qué es el modernismo? Bueno, el modernismo es principalmente una dinámica reflexiva que surge en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, que viene como base o bueno, como estructura es el cambio social, es lo nuevo, lo novedoso en cuanto al arte, la arquitectura y las demás coyunturas o ramas que surjan de lo que es lo social. Es principalmente lo inusual y lo diferente, lo que rompe con lo convencional. Surge como una conspiración internacional y va de a poco en poco revolucionando el pensamiento de las diferentes ciudades, principalmente las más grandes, las más exponentes. Bueno, como segunda pregunta, escogí cuál es la diferencia entre modernismo y modernidad. Bueno, la diferencia principalmente es que la modernidad por su parte es una dinámica reflexiva, es un pensamiento constructivo y de búsqueda de un cambio en la dinámica social. Y pues es lo novedoso, lo extracurricular, lo que rompe los esquemas impuestos. Y por su parte la modernidad es lo que sucede, las modas predominantes, lo que se encuentra en el momento, las nuevas tecnologías, los medios de comunicación, de transporte, todo eso que está surgiendo como moda y no tanto como a partir del pensamiento reflexivo. Como tercera pregunta, elegí cómo reconocer una obra modernista. Bueno, para reconocer una obra modernista principalmente debe tener una herramienta fundamental que es el manifiesto, que se refiere pues a lo novedoso. Y por ejemplo en el caso de lo que es observar a Picasso, que presenta una obra antes de la Guerra Mundial, dice que pues la estaba guardando para el momento preciso, y esta genera mucha controversia. Se le denomina obra modernista pues por su novedad, por lo que es nuevo en él. Es curioso que él exponga esta obra, ya que pues no se esperaba ni el tamaño del lienzo, bueno, del tamaño de la obra, ni tampoco se esperaba la técnica que usa, que en este caso pues es lo que es lo abstracto. Presenta figuras que dejan el simbolismo y las alegorías aparte, a un lado, porque según los críticos él pretendía que las obras mostraran lo que son a través de las obras y no necesariamente teníamos que buscar más allá para encontrar la respuesta y el significado de esta. También muestra en esta obra, que pondré el nombre ahí, que se huye del pasado como modernista, pero no necesariamente se tiene que borrar este, sino usarlo. Cuarta pregunta a resolver. Elegí qué función cumple la ciudad en el modernismo. Bueno, el lugar central de lo que es la modernidad y el modernismo son las ciudades, el ambiente urbano, las grandes capitales. Luego luego de lo que es la guerra, surge un crecimiento demográfico, económico y social. Y esto lleva a que las sociedades empiecen a ser sociedades consumidoras, industrializadas, llenas de artículos pues, de consumo, modas y formas de entretenimiento. Se vuelve un consumo exagerado. Entonces, ahí, en las ciudades es donde se encuentran los problemas, donde están las multitudes, donde se puede ver la reacción frente a la vida moderna. Ahí, en las ciudades se puede ver para los modernistas donde están los problemas, donde están las cuestiones a resolver. Y también permite como limitar el estudio de lo que es la dinámica social. También pues empiezan a haber exponentes arquitectónicos y artísticos de manera un poco más resaltable, como que ya se empiezan a mover un poco más, no tienen tantos limitantes.
Como conclusiones tenemos tres, principalmente que el modernismo fue una etapa de evolución, de progreso y de revolución en cuanto al descubrimiento y al progreso que se tenía hasta el momento, la visión del mundo, la perspectiva de lo que tenía de lo que era la realidad y de cada una de las partes que le conforman. Como segunda conclusión tenemos que no es una cuestión de comodidad ni de acoplación a lo que hay en el momento, no es cuestión de modas ni tendencias, es más en cuanto al pensamiento reflexivo de cómo es la vida y cómo se debe vivir y si se debe vivir de esa manera y por qué. Como tercera conclusión tenemos que es una coyuntura que marca un antes y después en la historia de lo que hasta ahora conocemos, con exponentes como Freud o Picasso en el conocimiento, como Albert Einstein, que también marcó mucho en lo que es la ciencia, la física. Se nota que en el proceso en el que el modernismo se apropia del mundo, es una etapa en la que se vuelve el consumo masivo predominante, ya casi terminando pues todo esto. El capital se vuelve dueño más o menos de la manera en la que se mueve el mundo y el consumo masivo se vuelve algo cada vez más corriente. Gracias a pensadores sociales como Marx, se, se empieza con ideales de izquierda principalmente, y pensadores como Freud pues empiezan a rebatir ideales de lo que es la sexualidad hasta el momento, y ya pues otros artistas que cambiarían lo que es la visión de lo que es el arte, la literatura, el teatro y la vida en general.